A la amable audiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda, le damos una cordialísima bienvenida. Estamos acá en una segunda parte del programa en el municipio de Dos Quebradas, en el restaurante Dos Cosechas, al norte, muy al norte de la municipalidad, en las afueras, a unos 30 minutos aproximadamente de la carretera que conduce de la Romelia al Pollo, de esta variante hacia este sitio que queda en el Alto del Nudo, con bastante frío, por cierto, porque en este momento está lloviendo, pero es un frío muy agradable, de verdad. Hicimos una primera parte del programa con el profesor Juan David Londoño, precandidato del Partido Verde a la alcaldía del municipio de Dos Quebradas. A él le dicen el profe porque él es profesor universitario en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad del Área Andina de Pereira. Él es egresado de esa Universidad del Área Andina y es magíster en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Pereira. El profe está en este momento escribiendo en un tablero, él hace su campaña con un tablero. Y a mí me llama mucho la atención porque hacía tiempos, pero mucho rato que yo no veía una tiza. Y él tiene un tablero verde como los que usaban cuando íbamos a la escuela y en el cual utiliza las tizas. Tiza Callar, dice acá. ¿Cierto? Yo creo que esto ya había desaparecido porque esto fue reemplazado por el famoso marcador borrable. Profe, bienvenido al programa Puntos de Vista. Luis, muchísimas gracias y gracias a la amable audiencia que nos va a escuchar en este programa de Puntos de Vista. Gracias por la invitación. Claro. ¿Por qué utiliza usted tiza y no el marcador borrable? Yo, cuando empecé a pensar, junto con las personas que me están colaborando, en cómo transmitir el mensaje, desde luego que se me vino a la cabeza un tablero, se me vino a la cabeza el tablero y la tiza del barrio y de la escuelita de barrio en la que yo estudié mi primaria, en la cual me crié. ¿En dónde? En la Guillermo León Valencia, del barrio La Mariana, en Dos Quebradas. Ajá. Y esta tiza, este tablero, este lápiz, tiene un poder simbólico gigante y va a tener un poder simbólico gigante no solo en mi campaña, sino en mi eventual gobierno. Y es que la educación debe ser el eje principal para lograr transformar una sociedad golpeada por la delincuencia, por la corrupción, por la politiquería, por los malos negocios, ¿sí? Este instrumento con el que yo estoy haciendo campaña austera además, porque así deben de ser las campañas políticas. O sea, este es más barata que el borrador, marcador borrable. Esto me valió 1.000 pesos. Esto me valió 1.000 pesos. Así, pero vale fíjense más. el poder del mensaje y la potencia que pueda tener en cuanto al mensaje. Y es, mire, estos son los instrumentos que se necesitan para transformar vidas. A mí me la transformó la educación. Yo me crié en la Comuna 9 en Dos Quebradas. Yo me crié en la época donde existía la mano negra. Yo me crié en la época donde nosotros como niños de 8, 9, 10 años, los domingos, tristemente, salíamos a contar cuántos muertos habían amanecido en el barrio. Y no hubo fórmulas mágicas. Una mamá luchadora, trabajadora, una abuelita riata de esas que castigaban, y la educación. Y por eso yo pude convertir mi vida en una vida profesional, en poder darle una buena vejez a mi mamá. Y los instrumentos fueron un tablero, bueno, muy bien, el lápiz y demás. Entonces, usted está haciendo campaña con tablero y tiza. Así es. Enséñele a la audiencia de Puntos de Vista, por favor, qué dice en ese tablero. Bueno, acá dice, soy el profe Juan y Dos Quebradas, pasemos la página. ¿Qué significa pasemos la página? Significa que el municipio tiene 50 años de vida político-administrativa. Significa que en estos 50 años de vida político-administrativa el municipio lastimosamente ha sido maltratado por su dirigencia. Implica que, en mi caso como postulante a tener el cargo principal de la ciudad, este mensaje de pasemos la página es que entre la ciudadanía y en este caso mi postulación, cambiemos esa historia hasta el momento escrita en Dos Quebradas. Se puede cambiar la historia. ¿Y qué significa el lápiz? El lápiz significa como otro de los instrumentos de la educación, potente, ¿sí?
Yo necesito escribir la historia, necesito reescribir los libros de historia en Dos Quebradas. Necesito un lápiz, una buena dirigencia, honestidad que me la inculcó mi madre, mi abuela y mi familia. Tengo 34 años y a mí me pueden hacer cualquier tipo de investigación y tengo la mente completamente tranquila y la frente en alto para mirar a la ciudadanía y decirles, mi nombre es Juan David Londoño, y pueden preguntar e investigar por mí. Y nunca ha habido ningún tipo de recriminación, ni penal, ni disciplinaria y demás. El lápiz implica que entre todos, entre la ciudadanía, entre esta postulación que yo hago, pasemos la página y la reescribamos a partir del 1 de enero con una nueva proyección para el municipio. ¿Y qué significa ese girasol o esa flor? Cuando se inscriba la campaña podemos hablar del girasol. De momento no podemos hablar del girasol. Ah, ya. Pero el girasol es un símbolo político. Es un símbolo. Es un símbolo político. Es un símbolo de ideas. Bueno, usted está diciendo, profesor Juan, que somete su hoja de vida a cualquier carácter de investigación, porque nunca ha sido investigado. Se le escuchó perfectamente. Pero tengo conocimiento de que usted no ha sido investigado, pero sí ha investigado otras vidas. Por ejemplo, usted es el artífice con Carolina Giraldo, como de la UTL, del grupo de la UTL de Carolina Giraldo. Sí. La UTL quiere decir Unidad de Trabajo Legislativo, las personas que los congresistas contratan para que le ayuden en su trabajo en el Congreso. Perfecto. En esa tarea... Si quieres lo ponemos sí, por favor. En esa tarea usted ha venido, profesor Juan, realizando un trabajo de investigación sobre las actividades del senador Merech. Sí. ¿Qué conclusiones y qué podemos decir al respecto? ¿Por qué se embarcaron ustedes en ese proyecto? Gracias al liderazgo y a la valentía de Carolina Giraldo, eso es algo que yo no puedo negar. Además, es de los principales motivos por los cuales yo admiro profundamente a la representante. Todo inicia cuando Valeria Santos y Sebastián Nora, de medios de comunicación nacional, alertan sobre los presuntos actos de corrupción a los dineros de la paz, ¿sí? Y empezamos nosotros investigando porque el el departamento de Risaralda no quedó con ningún municipio categorizado como PEDET. ¿Qué es un municipio PEDET? Son los municipios que el Estado categorizó como los municipios más afectados por el conflicto. Risaralda no quedó con ningún municipio PEDET, sin embargo, al departamento de Risaralda llegaron 34.000 millones de pesos, ¿sí? Viabilizados en el LOCAT Paz para inversiones en vías terciarias, en las víctimas en general, para darle soluciones a las víctimas. Como se empezó a alertar a nivel nacional sobre los desfalcos a la paz, sí. Carolina Giraldo lidera y me encomienda como ayudador de ella en la unidad de trabajo legislativo que investigáramos lo que había ocurrido con esos dineros de la paz en el departamento de Risaralda. Y se inicia la investigación y bueno, las denuncias ya se instauraron ante los entes de control, tanto Fiscalía para que haga lo propio en lo penal, pero Contraloría en lo fiscal y Procuraduría en lo disciplinario. Y encontramos, entre otras cosas, que algunos de esos contratos habían sido adjudicados a empresas del Clan del Golfo. Una de esas empresas es las Ingenierías SAS. Fue adjudicados contratos, si mi memoria no me falla, el contrato de Balboa y el contrato de Mistrató. En Balboa fueron 2 contratos, pero uno de ellos fue adjudicado a las ingenierías, otro en Mistrató. Y pues imagínense los dineros de la paz en manos de una organización delictual como el Clan del Golfo. ¿En dónde tiene relevancia el senador Sami Merech? Él estuvo en las mesas de LOCAT, donde se viabilizaron, no todos, es importante aclararlo, no todos, pero algunos recursos. Yo sí tengo que ser fiel a mi profesión. Me parece que eso es un ejercicio leal y no puedo abandonar mis principios ni lo que yo tantos años estoy en las aulas. Su condición de abogado. Por supuesto, y de abogado penalista, sí. Y es que se debe de mantener incólume la presunción de inocencia hasta tanto un juez no determine lo contrario. ¿En qué estado se encuentra ese proceso? El proceso, como él es un senador, entonces ahí la competencia es de la Corte Suprema de Justicia. Estamos en estos momentos todavía en una etapa de indagación, donde se han decretado algunas pruebas y donde se está investigando aún más, pues porque nosotros fuimos un poco más allá en esa investigación, entregamos otros asuntos que creo que de momento deben guardar su reserva hasta tanto la Corte no dé el siguiente paso. Profe, ¿qué está ocurriendo con la cultura política en Colombia? ¿Por qué ese estado de corrupción, ese estado de criminalidad? Recientemente le escuché a una persona
decir que ya no había gobernantes o grupos de gobierno, sino bandas criminales en los gobiernos. Me pareció demasiado... Es un mensaje potente, sí, fuerte y potente. Muy fuerte, demasiado agresivo inclusive. Pero es muy diciente, ¿Sí? muy diciente. Su experiencia como abogado penalista, magíster en Derecho Penal y su visión de la vida pública, ¿le dice eso? Sí. ¿Sí? Yo creo que en Colombia, a nivel local, regional y nacional, hace mucho tiempo se abandonó el ejercicio de la política y se entró en un terreno que ha sido muy negro, y es en el terreno de la politiquería, ¿sí? Donde se plantean pocas ideas y se ferean al mejor postor como plaza de mercado el poder, y quienes llegan al poder no quieren abandonar el poder, ¿sí? Entonces eso es un ejercicio que es contrario a lo que es la política. La política no se la inventaron los colombianos, no nos la inventamos nosotros, la política viene desde Grecia y demás, y es un instrumento para transformar sociedades. ¿Qué es una banda delincuencial, una bacrina, lo que usted me está diciendo, y por qué creo yo que no se asemeja a todos los políticos, ni más faltaba, pero sí a mucho de lo que se ha hecho en este país? Concierto para delinquir es un delito que, en palabras más paisas, para que todos nos entendamos, es cuando varias personas se agrupan para cometer delitos. Y lastimosamente, cuando se cometen actos de corrupción y se atenta contra los bienes públicos, no solo se hace por una persona, sino se hace por el que financia la campaña, sino que se hace por el concejal que gestiona el contrato, por el contratista que no ejecuta la obra, por el alcalde o el senador, el representante de la Cámara que cobra las coimas y el porcentaje que le corresponde. Y por tanto sí es una agrupación de politiqueros al servicio de ellos mismos y no de la comunidad como debería de ser. Con el profe Juan David Londoño, precandidato del Partido Verde de Dos Quebradas a la alcaldía de esta municipalidad, podemos hablar mucho rato sobre el tema, a tal punto de que está amenazado, que anda con su protección especial de la UPB, UNP. De la UNP, de la Unidad Nacional de Protección. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de Dos Quebradas en unos puntos muy neurálgicos que le interesan a todos los ciudadanos de esta municipalidad. Bien. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Regresamos con el profesor Juan David Londoño, candidato del Partido Verde a la alcaldía del municipio de Dos Quebradas. Precandidato porque tienen dos personas más de momento. Dos personas más de momento que son usted, don Albeiro Cárdenas y Julián Espinosa. Y Julián Espinosa. Quisiera que por favor nos dijera algo que me planteó antes de la entrevista, que son las 5 líneas estratégicas de su programa de gobierno, sí, por lo menos tangencialmente. Sí. Hay que entender que estamos hablando de una precandidatura y es mi idea que el plan de gobierno lo construyamos entre todos, porque si yo pretendo escribir o reescribir una nueva página en la historia de Dos Quebradas, implica que la ciudadanía tenga protagonismo. Pero mis ejes principales son la educación como motor fundamental de transformación, una visión más macro de la educación y no tan micro, no reducida al aula de clase, que por supuesto es importante, sino la educación también en las calles, generando algo que se llama cultura ciudadana. La ciudadanía, hoy la sociedad, está falta de cultura ciudadana y eso hay que salirlo a enseñar a las calles. Educación. Educación. Movilidad y transporte, ¿sí? Propuestas a nivel local, pero propuestas a nivel que involucren el área metropolitana. No podemos seguir pensando como mandatarios en hacer un semáforo, un paso de cebra, no, hay que ir un poco más a lo grande. Educación, seguridad y movilidad. ¿Ir a lo grande sería un cable aéreo entre Pereira y Dos Quebradas, por ejemplo? Ir a lo grande es que los proyectos que se planteen tienen que tener viabilidades técnicas, viabilidades económicas y que realmente se puedan lograr. Porque algo que sí les quiero decir a la ciudadanía, y quiero que me presten potencial atención, van a prometer cosas incumplibles y eso luego a ellos no les importa. Tenemos que ser serios, la ciudadanía tiene que tener propuestas serias, alcanzables.
al corto, al mediano y al largo plazo. ¿Bien? 3. Turismo sostenible y empresa. Nosotros tenemos 2 corregimientos con un potencial turístico enorme. Mire dónde estamos. Eso hay que salir a contárselo a la región, al país y al mundo. Nosotros tenemos todos estos locales, todos estos emprendimientos, hay que potenciarlos. La gente no puede seguir pensando que se tienen que ir a tomar un buen café a Finlandia y a Salento, que son maravillosos. ¿Con recursos de la Con administración? recursos de la administración, con políticas públicas encaminadas a viabilizar la oferta turística que tiene el municipio, y eso desde luego traerá crecimiento, inversión, mejoramiento, Sí, generación de empleo, por supuesto, claro. generación de empleo y demás. Sí. Bien, 3. 4. Turismo sostenible. 4. corrupción. Corrupción Le voy a decir algo. o anticorrupción. Anticorrupción. Le voy a decir algo y le voy a decir algo a la ciudadanía. Todos van a luchar contra la corrupción. Es una cosa que a mí me parece súper paradójica. Todo el mundo habla Todos van a luchar y contra todo el la mundo habla de corrupción. paz y de... Todo el mundo Sí. habla de la corrupción, todo el mundo en estos momentos es ambientalista, todo el mundo quiere a los animales. Sí. Yo solo le digo algo a la ciudadanía, independientemente si votan por mí o no, que yo espero ganarme la confianza. Fíjense quién está hablando de lucha contra corrupción. Fíjense a qué personas tienen a sus lados. Fíjense los ríos y ríos de dinero que se están gastando en las campañas políticas. Esas personas no van a luchar contra la corrupción, principalmente porque su mandato lo van a tener completa y absolutamente endeudado. 5. Quinta línea estratégica. 5.º eje. 5.º eje, seguridad, o más bien brindarle seguridad. Porque seguridad no hay. Seguridad lo que no hay. hay. Inseguridad. Usted me estaba hablando hace un rato, profe Juan, de cuando era niño y mataban las personas al frente de la escuela en Dos Quebradas, ¿cierto? Quiero aclarar algo, no es que tengan... Eso no ha cambiado. El orden en que los pusimos no es que uno tenga... No, son son ejes 5 temáticos, líneas, son 5 sí, líneas es perfecto, entendible. fundamentales e importantes. Yo me crié en el barrio Divino Niño, en la Comuna 9, en La Mariana. Te cuento, yo tuve que presenciar cantidades de balaceras al frente de mi casa, ¿sí? Tuve que presenciar muchos homicidios y asesinatos. Pero eso es lo que estamos... ¿Eso hace cuánto? Yo tengo 34 años. Sí. Entonces, retrotraigámonos que mi mente 25, me traiga 30 recuerdos de hace 26, 27 años, sí. No ha cambiado. No ha cambiado. La alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo, Además, ahorita en enero, además fogoneado por el microtráfico, que en Dos Quebradas es una cosa impresionante. el microtráfico, el macrotráfico y en últimas el narcotráfico. ¿Sí? Es decir, no hay menudeo de estupefacientes y detrás no hay grandes empresas criminales que impulsan el ¿Y estupefaciente. eso genera inseguridad? Pero por supuesto, Sí. es que a partir del narcotráfico, y eso, ahí voy a tener mi tinte de profesor, me lo permite y me lo permite la ciudadanía. Nos quedan 2 minutos. Eso además genera todo un contexto de violencia por lucha por el territorio, entonces eso genera homicidios, eso genera extorsiones, eso genera, por supuesto, concierto para delinquir, eso genera, por supuesto, estupefaciente, eso genera, Luis, la utilización de menores en la comisión de conductas punibles, jovencitos de 12, 13 años ya metidos en bandas delincuenciales. Bien, claro, el microtráfico, el macrotráfico y en últimas el narcotráfico genera cualquier cantidad de otras conductas delictivas, por supuesto que sí. Bueno, voy a finalizar con el profe Juan David Londoño, precandidato a la alcaldía de Dos Quebradas, con una calificación o con una observación, con un comentario que él quiera hacer sobre sus eventuales contendores políticos a la alcaldía de Dos Quebradas. En un momento. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. Esta es la parte más caliente de esta entrevista, aunque ha sido muy caliente en muchas cosas, ¿no? La única cosa fría que hay aquí es esta tiza, que es la que él utiliza. Y el vientecito de acá, el del fresquito, lugar que está el fresquito, está muy bien sabroso agradable. aquí en el restaurante Dos Cosechas, en Dos Quebradas. Hablemos entonces de los precandidatos a la alcaldía de Dos Quebradas. Roberto Jiménez, ¿cuál es su opinión sobre el señor Roberto Jiménez? Pues Roberto Jiménez, mi opinión es que es una persona que ha sido concejal durante mucho tiempo del municipio, que creo que es válido, todo el mundo puede postular su nombre, eso lo dice la Constitución política, pero que yo creo que deberían de hacerse una autocrítica y entender que la ciudadanía necesita hoy nuevos liderazgos. Oscar Mauricio Toro.
Óscar Mauricio Toro, concejal también del municipio de Dos Quebradas, bien. Creo que Óscar Mauricio Toro fue la segunda votación de las últimas elecciones, que tuvo una oportunidad muy valiosa de hacer una oposición férrea en el municipio desde el Consejo y que creo que se quedó quizás un poco corto. Esa puede ser mi apreciación respecto a eso. Robert Sánchez. A Robert Sánchez también, concejal de Dos Quebradas, militante del Partido Conservador, o ha sido concejal por el Partido Conservador, un partido que predominantemente ha dirigido las riendas de este municipio, y hasta ahí quiero leer para que la ciudadanía haga sus propias interpretaciones. Albeiro Cárdenas. Una gran persona, un tipazo, un señor al que le tengo especial respeto y especial cariño. Es un empresario de Dos Quebradas, que ha postulado su nombre para la alcaldía de Dos Quebradas y que independientemente de cálculos políticos no ha vendido sus ideas al mejor postor. Toda mi admiración y respeto. Juan Pablo Cano. A Juan Pablo lo conozco porque estudiamos en la misma universidad. Juan Pablo Cano es de esas personas que hoy están postulando su nombre a través de firmas, que yo espero que si lo está haciendo por firmas es porque realmente va a ir hasta el final por firmas. Luego podríamos explicar un poco el tema, pero Juan Pablo Cano es dentro del grupo de precandidatos a los que yo eventualmente le podría, evidentemente revisando sus propuestas y demás, extender la mano para intentar sumar fuerzas. Me queda pendiente aquí, creo que Paola Nieto renunció recién. Paola Nieto, ayer vi por ahí en redes que había declinado su aspiración a la alcaldía y que pretende repetir asamblea departamental. Bueno, veremos a ver qué pasa con eso. Habría que esperar. Me queda pendiente aquí a Diego Arboleda también. Está pendiente. Desconozco cuál habrá sido su futuro. ¿Quién me quedó faltando? Tatiana López, ¿cierto? Tatiana López Aldarriaga, concejal también del municipio de Dos Quebradas. ¿Qué? Yo creo, mire, Luis... ¿Por qué lo piensa tanto? No, porque es una reflexión en general sí. de los aspirantes que son concejales. Y es que yo sí pienso que si no hay responsabilidades penales, deben de haber responsabilidades políticas. Y yo creo que uno sí se tiene que preguntar si hay responsabilidades en el desgobierno y la crisis político-administrativa del municipio, por activa o por pasiva, pero las hay. Y le voy a decir algo, hoy todos están hablando de corrupción, hoy todos están hablando de las basuras de Dos Quebradas, de la cantidad de basuras que hay en Dos Quebradas, hoy todos están hablando de ambientalismo, hoy todos están hablando de movilidad y demás, y mi reflexión es la siguiente, y se preocuparon 6 meses antes de las elecciones, ¿y qué pasó durante estos 3 años? Y si esta administración de Diego Ramos ha sido tan corrupta, ¿cuáles han sido las denuncias por corrupción que han interpuesto? ¿Cuáles han sido los debates de control político a sus secretarios de despacho para decirle de frente a ellos y a la ciudadanía que están robando la plata? Es que yo cuando tengo voz y tengo la posibilidad y la plataforma de un consejo, yo no puedo en campaña política o en una alcaldía salir a decir que no me gusta la corrupción, pero durante 3 años, por ejemplo, como algunos de ellos fueron concejales de gobierno y le aprobaron todo al actual alcalde. Es decir, es que esas son formas de engañar a la ciudadanía. Como se puede observar, el profe Juan David Londoño tiene mucha tiza, pero muchísima tiza para poder rayar en el futuro, de aquí al 29 de octubre, que es el día de las elecciones para elegir el alcalde y los concejales, en este caso concreto del municipio de Dos Quebradas. Muchas cosas para decir y para rayar con estas tizas que él utiliza con este tablero para enviar su mensaje a la ciudadanía, a la opinión pública e invitarla para que voten por él en este caso concreto. A la amable audiencia de Puntos de Vista, el espacio de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda, muchísimas gracias por la sintonía y los esperamos en nuestro próximo programa. Así suenan los 40 vuelos que despegan diariamente desde Pereira, porque cuando viajas desde el Aeropuerto Internacional Matecaña, encuentras más destinos, más negocios y más oportunidades. Operadora portuaria Aeropuerto Internacional Matecaña.